la misericordia? ¿Alguno sabe lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Él se puso en nuestros zapatos, se metió y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y la misericordia de Dios es que Él conoce lo que estás pasando y Él se mete en tu circunstancia y te ayuda, porque Jesús fue hombre y habitó entre nosotros y Él sabe todo lo que te pasa, todo lo conoce muy bien. Amén. Y su misericordia, Él te entiende, te conoce y te quiere ayudar. Su misericordia es sobre nosotros. Amén. Bienvenidos a todos. Hoy mucha gente recuerda el Día del Padre y la verdad que, a ver, pónganse de pie los padres. Parece que muchos están festejando todavía, ¿eh? Les brindamos todas las chicas un fuerte aplauso a estos padres. Les felicitamos a estos padres porque están en sus hogares, porque están con sus hijos, porque no abandonaron su rol. Los bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos que muchos hombres, papás, jamás abandonen a sus hijos. Así que yo te invito a que oremos por estos preciosos hombres, y demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por cada papá aquí presente. Los bendecimos en tu nombre y pedimos que tu misericordia sea sobre ellos, que tú les brindes el ser fieles, seguir siendo firmes para que sus hijos te puedan alabar y puedan tener un buen papá y puedan tener un buen ejemplo de lo que tú eres, Dios. Bendito Dios, levantamos en esta tarde cada papá a tus manos y los ponemos en tus manos para que tú los sigas moldeando y los sigas fortaleciendo y les brindes todo cuanto necesitan. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Vamos a tomarnos 2-3 minutos y nos vamos a saludar. No sé si los chicos tienen alguna canción o a capela nos saludamos. O tenemos alguna música. ¿Sí? Por lo menos a 5 personas. Levántese con energía. ¿Están todos medio dormidos o están despiertos? ¿Están durmiendo la siesta? ¿Están acá? Levántese y salude y abrace. Por eso un día en la casa de Dios, en 1000 años lejos de Él, prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos
su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde mi amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Tomen asiento. Y yo tengo aquí el nombre de dos personas que nos visitan por primera vez. Sergio Amaro y Sergio Villalba. Si tienen a bien ponerse de pie para brindarles un fuerte aplauso. Muy bienvenido, te bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Por favor, los que están cerquita, ¿usted también es por primera vez? ¿Usted también está por primera vez? Ah, bueno. ¿Hay alguna persona más? Toma asiento nomás. ¿Hay alguna persona más que no fue nombrada, que no la tuvieron en cuenta y está por primera vez entre nosotros y quiere manifestarlo levantando su mano? ¿No? ¿En aquel sector no hay nadie? ¿Aquí tampoco? ¿Aquí hay alguna persona? Acá. Muy bienvenida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Muy bien. Estamos festejando y recordando este domingo en todos los hogares, bueno, en general, el que puede y tiene un papá, recuerda el Día del Padre. Y yo te voy a dar la oportunidad, yo sé que tuviste, si no está vivo, ya falleció, pero si recordás algo lindo de tu papá, que vengas y lo digas en forma breve. No me cuentes la historia de tu papá porque no tenemos tiempo, pero que digas, te voy a dar un ejemplo. A mí me gustaba cuando mi papá cobraba porque traía una docena de facturas. Ese día nada más traía, pero nos poníamos todos contentos. Así que venga a contar algo lindo de su papá. Bueno, a mí me creó mi abuelo, porque no conocía a mi papá, y le gustaba mucho cazar a mi abuelo. Entonces, cuando él se iba de casa, me decía siempre, yo era chiquitita y me decía, revisá mi gorra. Él usaba las boinas esas que son como embolsaditas acá, y me traía huevitos. Y entonces siempre esperaba cuando él venía para sacar los huevitos. Y eso es lo más hermoso. Qué lindo. ¿Serían huevitos de pajarito, de codorniz? ¿De qué eran? De codornices. Sí. Bueno, yo perdí a mi papá hace muchísimos años, hace 17 años que lo tengo mi papá, pero cuando yo era pequeña mi papá asistía a una iglesia cristiana, yo le veía orar con mi mamá. Cuando a mí me apretaron los zapatos, yo ya era grande, ya tenía 2 hijos, y esa enseñanza, eso que yo veía a mi papá y mi mamá y que veía que eso lo sostuvo hasta el final, fue lo que yo recurrí después. O sea, a lo mejor no me acuerdo alguna cosa graciosa, pero sí me acuerdo que me dejó un ejemplo, que para mi vida, transformó mi familia, y no quiero dejar el mismo legado para mis hijos. Amén, amén. Bueno, y mi papá siempre, cuando
2005 más o menos, que había escasez, él trabajaba de mozo. Y bueno, y después venía de madrugada y con la caja llena de comida y yo ya me quedaba despierta hasta la madrugada esperando que él traiga el asado y yo comía todo. Le ganaba a mis hermanos. Mi historia es más viejita. Mi papá murió en el 72, pero antes de eso, en los 3 últimos años, yo iba a una escuela pública. Y en esa escuela pública había muchos chicos de la villa, que eran mis compañeros. Y yo jugaba con ellos. Mi papá repartía postres de tarantela en Buenos Aires. Y los sábados, cuando les sobraba de la producción que tenía que vender, los llevaba a mi casa. Y juntaba a todos los chicos del barrio y de la villa, los que no podían comprarse un postre o una torta, les hacía unas sollazas de chocolate y jugábamos a que era el Día del Niño. Eso eran los sábados en mi casa. El mejor ejemplo que a mí mi papá me dio fue el de su bondad. Y ni les puedo explicar lo que soy para mí. Todavía tengo la dicha de tenerle a mi padre vivo, pero el hermoso ejemplo que puedo rescatar de él es que nos demostró, tanto a mí y a mis 3 hermanos, es el amor a Dios. Y que podamos servirle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y que nunca nos podamos apartar de su camino. Ese es el ejemplo que mi papá, a pesar de que siempre estuvo con nosotros, pero ese es el mejor ejemplo que nos pudo y nos puede dar. Así como Él nos dejó, también puedo recordar varias cosas de mis abuelos, pero rescato sobre todo el ejemplo de poder servir al Señor con un corazón humilde y sincero. Amén, amén. Sí. Te doy muchas gracias por mi papá. Con él empezamos el camino del Señor, me acompañaba a la escuela y salíamos a todos lados. Esos son los recuerdos más lindos que tengo de él. Lo amo mucho. Gracias. Ese papá está por acá, ¿no? ¿Engordó el papá? Lo que recuerdo de mi papá, que cuando él tenía 3 años, o sea, yo no conocí a mi abuelo paterno, pero él dijo que era muy complicado estudiar. Él decía descalzo, con el paragato, con ajotas y de shortcito, o tenía un pantalón. Le dijo: hoy jóvenes, ustedes que pueden tener facilidad, estudien. Siempre el tema del estudio, el trabajo y siempre ser humilde. Y siempre nos inculcó, o sea, en San Vicente, en la colonia. Y ahora lo que también les valoro mucho de él, cuando ahora hace 3 años y algo que falleció mi mamá, o sea, siempre estuvo presente en todo momento, o sea, nunca dejó de lado ni a mí, o sea, ni a mis 4 hermanos. Somos 5 hermanos, o sea, todos somos varones y estamos, o sea, también él siempre dijo que cree en Dios, que todo es posible, así siempre. Y quiero ver si ahora más adelante, a poquito, mediante la oración, que venga y nos visite y que quede acá en esta hermosa familia. Y eso que Él está dando todo, o sea, o sea, por nosotros. Entonces, eso valoro mucho de él, que también él decía, cuando está en el rosado, él silbaba, como a veces, o sea, música cristiana, o hacía na, y uno escuchaba, y ahí estaba la presencia de él. A veces cuando él no está, hasta acá en agrupado, el silbo, algo, eso es lo que me gusta más, y cuando se iba a pescar. Buenas tardes. Yo también quería contar que perdí a mi papá cuando yo era muy chiquita. Él partió con el Señor siendo muy jovencito por una enfermedad del corazón muy seria. Pero algo que recuerdo y me llena de alegría es que a pesar de estar tan enfermo, él preparó en la chacra, porque nosotros vivíamos en la chacra, un lugar en el monte.
hizo una limpieza de los montes, hizo como asientos allí, y él iba todos los días a orar. Y yo veía que mi papá se iba para ese lugar. Y también sé de que ahí venían los hermanos a orar. No sé si una vez a la semana venía un grupo grande de la iglesia a orar con él. Y eso me quedó en el alma, en la mente, es decir, como una fotografía en la retina. Y eso me llevó a buscarle al Señor cuando fui grande. Cuando fui adolescente, esa lámpara que dejó mi padre me llevó a acercarme al Señor. Y yo doy gracias por su vida, doy gracias y porque sé que un día lo voy a ver de vuelta. Amén, amén. Amén. Muy bien, y tenemos de la escuela dominical un número especial, ¿no es cierto? ¿Están? Bueno. Y a su vez, sí, han preparado algo especial para algunos papás. Bueno, en primer lugar queremos hacer un regalo a quien es nuestro padre en la iglesia, sí, nuestro padre terrenal, que es el pastor Cole. Pastor, por favor, acá está su bebé. Bueno, yo también voy a decir qué es lo que más me marcó de mi papá. Tiene un montón de virtudes, pero la que me quedó más grabada, me queda grabado todavía, y que trato de imitar, es la sabiduría que tiene. Tiene una sabiduría y una capacidad de administrar que me gustaría mucho imitar. Trato, en serio, me esfuerzo. A veces me sale, a veces no me sale. Pero siempre cuando necesito un consejo, yo sé que él va a tener el consejo lleno de sabiduría, lleno de experiencia y lleno de, no sé si decir objetividad, pero es una persona muy sabia y una persona que siempre con todo lo que vivió aprendió y no tiene ningún problema de enseñar. Y la verdad que es eso siempre admiré de vos. Pedimos a Gustavo, que es de la pastoral, que está presente. Gustavo. Bueno, me toca hablar sobre Gustavo. Hace poco tiempo, casi 2 años más o menos, que me acobijó como mi papá espiritual. Y desde que estamos con mi señora, con mi familia, participando en el grupo de celular de Gustavo, la verdad que hemos encontrado en él un papá, un padre de la fe. La verdad que esa es la característica que yo le veo a él como principal, en donde ve las cosas que no se ven como si las fuesen, y entiende o por ahí no comprende, pero trata de esperar el momento en que va a entender las cosas que le suceden o que se suceden en la vida. Y eso veo en él un hombre de fe como fue Abraham, de no entender lo que pasa, pero de confiar plenamente en Dios, y lo veo muy entregado en eso. Pero un poquitito de eso, aprender de él cada día y poder crecer en la fe como tiene él en el nivel. Amén, lo bendigo. Gracias. Queremos ver lo que es, ¿no es cierto? Mostrando. Bueno, el pastor se va a poner a hacer un asado. ¿Cómo lo vemos?
Epa, yo me alejo por las dudas. Gustavo se va a poner de traje, se va a poner corbata, va a tener su pañuelito en el bolsillo y su gemelo. Amén. Lo que más me gusta es el delantal. Qué buena idea. Gracias, ¿eh? ¿Cómo se lleva el regalo? Muy bien, y vamos a escuchar y ver los niños de la escuela dominical. ¿Están? Pasen, pasen. Mis amigos también, yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él.
tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Like I'm dreaming now. Seems that something transformed my life. When I hold you in my arms, I feel so happy. Estaba lindo, ¿no? Y todo lo demás ustedes lo saben porque lo vivieron en su casa. Las pavadas que uno hace con los bebés, ¿no? Pero es la vida. Muy bien, y quieren presentar a Lautaro Daniel Pereira. ¿Quieren acercarse? Ok, mientras se acerca el matrimonio que quiere presentar el bebé o no sé, la familia, ¿qué le parece si nos ponemos en pie y oramos por los pedidos de oración? Invitamos a quien va a presentar el bebé que se adelante, sí, que venga. Oramos. Señor, estamos aquí para pedir que tú nos estés dando, Señor, aquellas cosas que necesitamos. Aquí están, Señor, los pedidos que tu pueblo te hace en esta tarde. Y Señor, sabemos que tú vas a responder de acuerdo a tu gracia, tu misericordia y tu poder. Señor, nosotros intercedemos por toda enfermedad, por toda dolencia. Señor, intercedemos por cada necesidad, Señor, que haya también, Señor, ya sea en lo económico, ya sea, oh Padre, en las relaciones, ya sea, oh Padre, en aquellas cosas, Señor, que dentro de nuestro hogar no están funcionando como deberían. Oh Padre, que tú puedas estar dando respuesta al clamor de tu pueblo y de tus hijos en esta hora. Bendice, Señor, bendice y derrama lo mejor sobre cada uno, Señor, y que realmente podamos encontrar respuestas en ti, ya que seguramente la hemos buscado en otros lugares y no la hemos encontrado. Dios, por eso estamos aquí clamando, pidiendo, intercediendo como cuerpo tuyo, Señor, para que tú puedas estar contestando, Señor, a las necesidades que tenemos. Gracias porque sabemos que lo vas a hacer. En el nombre tuyo, Jesús, pedimos y agradecemos. Amén y amén, Señor. Amén. Tomen asiento. Muy bien, acá parece que tenemos al... Adelante, adelante, pasen por favor.
Muy bien. Vení, vení. Muy bien, y contanos entonces, mamá, cuándo nació, cuánto pesó, cómo se llama. Se llama Lautaro Daniel. Lautaro Daniel. Pesó 3 kilos 400 y nació el 7 de marzo. Ahora 5 kilos 500. Muy bien. ¿Y el nombre me dijiste que es? Lautaro. Muy bien, vamos a presentar a Lautaro al Señor, ¿sí? Así que oramos. Señor, venimos ante ti y queremos agradecerte por la vida de Lautaro. Y en tu nombre queremos, Señor, ponerlo en tus manos para que tú hagas con él conforme a tu propósito. Señor, conforme al plan que tienes para su vida. Que él pueda seguir tus caminos, Señor. Que él pueda ser un hijo tuyo. Que él pueda ser un siervo tuyo incluso, Señor, a través del tiempo. Oh Padre, guíalo, manténlo sano, fuerte, hazlo crecer, Señor, en cada área de su vida, para que realmente llegue a ser eso que tú tienes programado como hombre tuyo, Señor, como hombre de bien a la sociedad. Y también pedimos que bendigas a su familia, a su mamá, Señor, su entorno, que tu gracia descanse sobre ellos y que ellos sean los que le guíen, los que lo formen en tus caminos, Señor, para que él pueda llegar a ser lo que tú quieres que sea. Bendíceles y provéeles de lo necesario para que, Señor, puedan llevar esto adelante. En el nombre tuyo, Jesús, pedimos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, vamos a pedir a los encargados de levantar la ofrenda que por favor se adelanten. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da y por el privilegio de ofrendar. Es una oportunidad de dar a Dios. Dios no necesita dinero. Él es el dueño de todo, es el dueño del oro y de la plata, pero Él necesita la ofrenda para extender su reino sobre la tierra y que muchos conozcan a Jesús. Y es un privilegio y una oportunidad para recibir bendición de Dios. Es tremendo lo que Dios hace si vos sos agradecido. Levanta tu ofrenda, yo la tengo allá arriba, pero bueno, levante su ofrenda. Padre, te entregamos nuestra ofrenda de corazón, alegres y contentos, Señor. Y te pedimos que tú bendigas al dador alegre. Señor, mira nuestros corazones y recibe nuestra ofrenda como olor grato delante de tu trono. Te amamos, Dios, te amamos y queremos que muchas personas conozcan a Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ofrendar. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre
siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Él nos va a cuidar todos los días. Amén. ¿Quiere ponerse un minutito de pie? Y le pedimos a Dios, Padre, te pedimos que tú nos hables, que tú tomes en tus manos al pastor, lo unjas de lo alto y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderte y a conocer más tu corazón y tu amor a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento. Muy bien, Dios les bendiga y bueno, felicitaciones a todos los padres. Me hicieron el regalo para que haga el asadito en el Día del Padre, pero no me engancharon. Me fui a comer a la China afuera, no hice el asado hoy en casa. Muy bien. Yo quisiera leerles un texto bien conocido, una historia, un relato que si usted por algún tiempo asiste a la iglesia seguramente lo escuchó o tal vez lo leyó, pero ese es el pasaje quizás para el día de hoy, ¿no? Para el Día del Padre. Allí en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante, se nos relata, o Jesús relató una historia de un padre amante y de un hijo pródigo, un hijo que tuvo que pasar algunas dificultades a causa de su mala elección, de su mala decisión y de tal vez su soberbia. Lucas 15, 11 en adelante dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a otro país. Allá se dedicó a darse el gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país
Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que deseen y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Podemos ver la primera diapositiva. Yo no sé cómo fue tu papá terrenal. Hay muchos papás que son muy buenos y yo creo que la mayoría de los que están aquí son buenos papás, o por lo menos intentaron ser buenos papás. Hoy se comentaba de los recuerdos que tenemos, de los buenos recuerdos, porque seguramente muchos tienen malos recuerdos de su papá, ¿sí? Es cierto que hay papás que realmente dan pena porque maltratan a su familia, maltratan a sus hijos, son alcohólicos, jugadores, violentos, no trabajan muchos de ellos, y podíamos continuar con la lista. Y es triste que papás sean así, incluso hacen cosas peores con sus hijas y con sus hijos. Pero aquellos que estamos en el Señor tratamos de alguna manera de ser los mejores padres que podamos. Yo recuerdo, ya que contaron la experiencia anoche, también la compartí, muchas cosas de mi papá. Mi papá también, junto con mi mamá, nos llevó a los caminos del Señor, porque ellos eran creyentes, en realidad desde mi abuelo por parte de mi papá y también de mi mamá. Pero un detalle que recuerdo de mi papá, yo tendría unos 10 años por ahí, y nosotros teníamos una chacra, vivíamos en la chacra y sembrábamos, plantábamos tung. Yo no sé cuántos se acuerdan del tema de la venta de tung para un aceite que hacían para pinturas. Y nosotros teníamos una chacra bastante grande, como 50 hectáreas de tung. Entonces cuando venía la época de la cosecha, bueno, se cosechaba y había que meterlo en un galpón que se secara, después embolsarlo y de ahí se vendía. Y me acuerdo que en una oportunidad, un año, habíamos preparado para vender, o mi papá había vendido la producción, y preparábamos en bolsa de esa de arpillera y se cosía, se cerraba, porque de ahí del Dorado, del puerto del Dorado, se mandaba hasta Resistencia, hasta Barranqueras, porque ahí tenían la fábrica donde hacían el aceite, de esta compañía Bunky Born que muchos conocen. Cuando ya habíamos preparado un camión y nosotros lo acompañamos con mi papá hasta el puerto ahí para descargar, una de las cosas que me quedó grabada también, de que habían hecho toda una guía para las bolsas, y la barranca ahí en el Dorado del Paraná tiene como 100 metros, ¿sí? Entonces del camión ponían en esa especie de guía
y la bolsa iba rebalando hasta la chata donde cargaban allá abajo solita, ¿no? Nadie la tenía que llevar porque con el desnivel llegaba hasta allí. Era todo un espectáculo para mí, que era chico en ese entonces. Pero lo que quiero comentarles es que el hombre, el comprador, había pactado un precio con mi papá. Y llegamos ahí y en el momento de descargar, de hacer la descarga, el hombre le dijo, bueno, pactamos tanto, yo no sé cuánto, pero yo le voy a hacer firmar por un 10% más, o una cosa así, como que, ¿no es cierto?, le pagaba más porque después eso era cometa para él, como decimos. Era un trato deshonesto para quedarse con parte del dinero. Y cuando le dijo eso a mi papá dijo, no, yo no voy a firmar. Entonces el hombre se enojó, se incomodó y dijo, bueno, entonces dice, no hay más trato. Yo no le compro el Tunga a usted y tampoco quiero este. Y mi papá, con toda la calma del mundo, le dijo, está muy bien. Le dice al camionero, demos vuelta y vayamos a casa. Y vivíamos como a 30 kilómetros en camino de tierra. Llegar hasta el puerto era toda una odisea. Y yo me quedé con bronca porque decía, ahora tenemos que volver a casa, hay que descargar. No sabíamos a quién le íbamos a vender después el producto, pero mi papá se mantuvo firme y dijo, no, yo no firmo lo que no corresponde. Hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, el precio que le estaba pagando es el precio pactado. Pero el otro quería ganar más y mi papá no se prestó para eso, porque en ese sentido él siempre fue muy correcto, muy honesto. Bueno, termino la historia porque si no queda medio inconclusa. Pronto, a la semana siguiente, la empresa se dio cuenta que este hombre le estaba robando y nosotros pudimos vender el Tunki igual, y por ahí le dieron un plus a mi papá porque él fue uno de los que no le vendió de acuerdo al pacto que habían hecho en ese entonces. Todos tenemos un papá. Algunos tuvimos un buen papá, otros tuvimos un mal papá, terrenal. Pero una cosa sí es cierta, todos tenemos un excelente y amoroso papá celestial. ¿Sí? Y el ejemplo que da Jesús aquí, más allá de lo que pueda haber sido nuestro papá acá en la tierra, tenemos un papá que sí nos recibe, que es amoroso, que siempre está dispuesto a darnos una mano. Decirle al que está al lado, tenés un gran papá celestial, un papá amoroso. Pero como dije antes, tal vez algunos tuvimos dificultades o tienen dificultades con su papá. Se dice de Martín Lutero, un gran hombre de Dios, que él no podía orar el Padre Nuestro porque no podía decir papá o Padre Nuestro que estás en el cielo, porque él había tenido un padre demasiado duro, demasiado exigente, demasiado disciplinado, lo había disciplinado demasiado que jamás pudo de alguna manera decir papá, papito o cosa por el estilo a causa del trato que recibió de su papá. Pero vamos a hablar de nuestro papá celestial, ¿sí? Y según esta parábola que leímos, esta enseñanza que nos dio Jesús del Padre celestial, del Padre amante, el Padre amoroso que todos tenemos, encontramos algunas cosas interesantes. Lo primero que notamos aquí es que, podemos pasar la otra diapositiva, que nuestro papá celestial nos da todo lo que pidamos, aún aquello que no nos corresponde, porque en realidad no nos corresponde nada, pero Dios nos da aún lo que no nos corresponde. Así con ese hijo pasó lo mismo. Él fue a reclamar parte de la herencia
Pero la herencia, tanto en Palestina como aquí, se recibe cuando el padre muere, no antes, ¿sí? Él no estaba obligado a darle la herencia por ley, pero le da, aun cuando el hijo no se merecía en ese momento la herencia. Con todo derecho el padre hubiera dicho: no, no te corresponde, vos te tenés que quedar acá hasta que yo me muera y después te corresponde la herencia. Pero Dios se la da. Y sabe que a veces cuesta entender esto, ¿por qué Dios le da la herencia al hijo? Porque Dios, que conoce todas las cosas de antemano, sabía que esa herencia iba a ser derrochada. Sabía que esa herencia no iba a ser para bien, que realmente lo iba a llevar al hijo a caminos difíciles. Entonces uno se pregunta: ¿y por qué se la dio? Y yo le pregunto a usted como papá: ¿usted le daría plata a su hijo si sabía que la iba a malgastar, la iba a usar mal, la iba a despilfarrar en cualquier cosa? ¿Se la daríamos nosotros? Diríamos: no, porque no le conviene, no, porque no, en realidad no le va a hacer bien. Sin embargo, Dios lo hizo. Dios lo hizo, se lo dio. Y yo quiero decirle una palabrita a los papás. Hay papás que yo he conocido que son muy duros para soltarle un mango a su hijo. No le dan nada. Y sabe que normalmente esas personas, cuando llegan a grandes, no saben administrar, porque nunca de chico le enseñaron a poder administrar las monedas que por ahí el papá le da. Y cuando cobran el primer sueldo lo hacen desaparecer enseguida. Porque claro, nunca tuvieron dinero y ahora que lo tienen no saben cómo se maneja el dinero. Creen que el dinero nunca se termina, ¿no? Algunos creen que si lo amontonan va a tener hijo el dinero. No, no tiene. Ahora, los papás tenemos que aprender a veces a dar, aún sabiendo que no va a ser tan bien usado. ¿Sabe por qué Dios le dio este dinero a su hijo? Para que esta historia tenga el final que tiene. Si Dios no le hubiera dado la herencia a su hijo, esta historia hubiera terminado muy diferente. Y Dios se le dio porque sabía que después de pasar necesidad iba a recuperar a su hijo y lo iba a recuperar diferente. Si Dios no le hubiera dado el dinero, ese hijo toda la vida hubiera sido un amargado, uno que hubiera cuestionado, un disconforme, alguien que hubiera siempre estado protestando contra su padre, contra la granja, sobre el lugar, etcétera, etcétera. No hubiera disfrutado nunca aún de la relación con su papá. Y Dios, sabiendo esto, a pesar de que sabía que el dinero no iba a ser bien usado, que el dinero no iba a ayudarle necesariamente, se la da. Un detalle, una enseñanza que podemos aprender de acá: la vida es más importante que el dinero. Grábeselo. La relación de familia es más importante que el dinero. A veces sacrificamos la relación de familia, el tiempo, el enojo por causa del dinero. El dinero va y viene, la familia no. La relación con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, es mucho más importante que cualquier dinero. A veces hacemos muchas cuestiones: porque gastó de más, porque hizo esto, porque... ¿Sabe?
más importante es la relación. Acá se ríe mi señora. Porque a veces yo le cuestiono, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Como dijo uno, las mujeres tienen una manera diferente de ahorrar dinero. Sí. Por ahí viene y me dice, me ahorré 300 pesos. Y yo dije, bueno, abrió una cuenta en el banco y puso 300 pesos. O lo guardó, no sé. No, dice, un vestido que costaba 500 lo conseguí por 200. Es la manera que ahorran las mujeres, ¿vio? Sabes que tu papá está interesado en la relación, tu papá celestial. Y es a veces más importante el tener o no tener, el que podamos estar bien y en buena relación con Él. Tu papá celestial es alguien que siempre te da. Siempre que le pidas, te va a dar. Así que yo te animo en este día del Padre que le puedas pedir a tu papá celestial aquello que necesitas. Ya le hemos estado pidiendo, pero sin temor, como este hijo, pedile a tu papá lo que necesitas. Pero hay un segundo punto muy importante que quiero recalcar. Después de todo, siguiendo un poquito con el pensamiento anterior, Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead la puerta y se os abrirá. ¿Sí? Y en esa confianza con nuestro Papá Celestial llevamos eso adelante. Pero acá viene lo más duro, lo más difícil, lo que más nos sacude. Pasamos la otra diapositiva. Tenés que ser un buen administrador de lo que Dios te da. Dios te da. Dios te da. Pero tenés que administrar bien lo que Dios te da. Todo lo que Dios te dio es de Él realmente. Nosotros no tenemos nada. La vida le pertenece a Dios porque Él nos la dio. Si tenemos salud, la salud le pertenece a Dios porque Él es el que nos da la salud. Si tenemos inteligencia, la inteligencia también es una creación de Dios junto con nuestro cuerpo. Si tenemos trabajo, en definitiva, fue porque Él nos dio el trabajo. Si tenemos una familia, es porque Él quiso que tengamos una familia. Si tenemos esposa o esposo, o novia o novio, es porque Dios te permitió tener tus bienes, tu casa, tu auto, tus muebles, tu ropa, tu comida. Todo le pertenece a Dios. Ay, yo sé lo que están pensando unos cuantos. Sí, pastor, pero yo tuve que jugarla. Yo tuve que buscar el trabajo. Yo tuve que ahorrar. Es cierto. El trabajo es una bendición, no una maldición, ¿sí? Porque hay muchos que creen que el trabajo es una maldición. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Bendiga a Dios por el trabajo. Porque aún antes de la caída, antes que el hombre pecara en el Edén, ya tenía que trabajar. Ahora, que después de la caída se hizo más difícil, sí. Pero el trabajo estaba ya antes. Adán tenía que cuidar el huerto, tenía que estar ahí manejando el tema de los animales y todo lo demás. Ahora, es cierto que tenemos que trabajar. Es cierto que tenemos que ahorrar, que luchar, que esforzarnos. Pero también es cierto que si Dios quiere quitarte cualquiera de los bienes que te dio, cualquiera de los bienes que te dio, en un abrir y cerrar de ojos te lo puede quitar. Porque es de Él. Dios te puede quitar un hijo, Dios te puede quitar la esposa, el esposo, Dios te puede quitar el trabajo,
Te levantas un día y vas a trabajar y encuentras un cartelito que dice venga a cobrar a fin de mes porque está despedido. Dios te puede quitar la salud, incluso te puede quitar la vida. Él sigue siendo dueño de todo, te guste o no, pero sigue siendo dueño de todo. Así que nosotros no somos dueños ni de nuestra vida, somos administradores. La Biblia nos enseña que somos mayordomos, y mayordomo viene de una palabra que significa en el original oikónomos, o sea, el que dirigía las casas, manejaba una casa, la economía y el trabajo dentro de la casa. Y Dios nos dice que, o la Biblia dice que nosotros somos ese tipo de gerentes dentro de nuestra vida. Somos mayordomos, somos administradores. Y la Biblia también dice que aquel que es administrador tiene que ser encontrado fiel. Mis hermanos, todo le pertenece a Dios. Pero ¿sabe qué? También es triste ver que muchos administran muy mal lo que Dios le dio. Somos a veces malos administradores como este hijo, que el padre le da y él lo malgasta. ¿Cuántos de nosotros vemos constantemente que hay gente que administra muy mal su vida? La dedica al alcohol, al juego, a las drogas, a los vicios, a contraer diferentes enfermedades de distintos tipos, etcétera, etcétera. Son administradores de su vida, de su cuerpo. Sin embargo, hacen desastre. Malos administradores con lo que Dios le dio, que es la vida y el cuerpo. Un periodista estaba haciendo una encuesta en un hogar de ancianos, donde estaban todos los viejitos. Entonces va y le pregunta a uno que vio muy ancianito, y dice: cuénteme, abuelo, ¿cómo llegó a esta edad? ¿Qué hizo usted en su vida? Tratando de encontrar alguna fórmula para seguir viviendo muchos años. Entonces el hombre dice: bueno, yo me cuidaba en la comida, comía yogur, comía cosas livianas, de noche casi no cenaba, todas esas reglas que conocemos todos bien de entrada, pero que respetamos medio poco, ¿no? Ah, qué bien, dijo. Fue a otro: abuelo, ¿cómo llegó usted? ¿Cuántos años tiene? Dice: yo tengo 92 años. Fue a otro y dice: ¿y cómo llegó acá? Y bueno, también cuidándome, haciendo deporte, corriendo, caminando, qué sé yo, comiendo. ¿Cuántos años tiene? 96 años. Qué bueno. Y va otro que estaba el más achascoso de todos. Yo sé que ya parecía que estaba recontra mal. Y dice: abuelito, dice, ¿cómo llegó a esta edad? Cuéntenos. Ah, no, dice el tipo, yo fumé, chupé, anduve haciendo cualquier cosa. Ah, sí, dice. ¿Y cómo es eso? ¿Cuántos años tiene? 38, dijo. Malos administradores de nuestra vida, de lo que Dios nos dio como cuerpo. Somos malos administradores a veces de nuestra inteligencia y de nuestro tiempo. Y yo quisiera hablarle más que nada a los jóvenes, a las personas más jóvenes, porque cuando sos joven es el tiempo de prepararte, es el tiempo de estudiar, es el tiempo de hacer una carrera, es el tiempo en que podés retener las cosas y te resulta más fácil estar hasta las 2, 4 de la madrugada si hace falta estudiando. Y a veces me da mucha pena ver jóvenes que desisten de hacer una carrera porque no quieren pagar el precio del esfuerzo. Están usando mal, están administrando mal su inteligencia y su tiempo en su juventud. No, me voy a trabajar. ¿Y cuánto le pagan en el trabajo? ¿Cuánto ganan?
Me da mucha pena porque aquí en Posada tienen todas las posibilidades de estudiar. Las facultades están cerquita, están a mano. Hay lugares donde la gente tiene que viajar, como en Buenos Aires. Yo alguna vez le conté, tengo 2 sobrinas allá que estudiaron. Tenían que viajar 2 horas y media, tren, colectivo, subterráneo, para llegar a la facultad. Una es arquitecta y la otra es abogada. Y acá el colectivo les lleva, hay muchos que pueden ir caminando. Jóvenes, yo quisiera que ustedes administren su tiempo, porque si vos no haces una carrera, salvo algunas excepciones, de gente que por ahí encuentra un buen empleo, o de gente que por ahí llega a hacerse empresario, cosas por el estilo, toda la vida vas a tener una economía mediocre y vas a tener que esforzarte mucho, trabajar duro hasta que seas viejo. En cambio, si vos te preparás, si vos aprovechás y si vos sos un buen administrador de ese tiempo que tu Papá Celestial te está regalando ahora, tenés oportunidad de tener una vida mucho mejor, una economía mucho más estable aquí en la tierra. Los bienes pueden desaparecer, pero lo que tenés acá no desaparece. Si viene una guerra y te quitan todo lo que vos tenés y vos salís y viajás a otro país, lo que sos te va a ayudar a levantarte rápidamente. Y si no, vas a tener que empezar a trabajar de abajo. Inteligencia y sabiduría. Yo les contaba anoche y les comparto a ustedes también cuando estábamos en Cúcuta, allí en la iglesia de Satirio. Una tarde presentaron un concierto musical. Y eran todos chicos de la iglesia, gente de la iglesia. Todos con instrumentos y todos profesionales. Tenían un conjunto donde tocaban música de cámara, música clásica, también la música venezolana y colombiana de la zona, pero con todos los instrumentos. Había los mismos instrumentos que hay en una orquesta clásica. Todas las trompetas, trombón, violín, violonchuelo, tuba, lo que usted quiera. Y con una excelencia, a este grupo lo invitaban a diferentes lugares del país a ir a hacer conciertos por la calidad y por la preparación que estos muchachos tenían en lo que estaban haciendo. Cuando yo los escuché y miré, dije, quisiera algo así para mi iglesia. Quisiera gente que realmente se esfuerce, trabaje, porque no sé cuánto lleva aprender a tocar el violín. No es la guitarra que usted la rasquetea y en 2 semanas la aprende. Por lo menos acompañar. Después puntear es otra cosa. Pero tocar bien el violín son años de práctica. Lo mismo el trombón, la trompeta, el saxo y tantos otros instrumentos que todos tenían allí. Seamos buenos administradores del tiempo que Dios nos da y de las habilidades y de la inteligencia. No lo derrochemos, no lo desperdiciemos en cosas pasajeras como lo hizo este joven que se fue y creyó que iba a vivir la gran vida, porque llega el momento en que pagamos el precio por haber hecho eso. Lo otro, somos malos administradores a veces en cuanto a nuestras finanzas y a nuestros recursos. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿sí? Yo creo que en cada retiro se habla y, bueno, el pastor Federico nos ha comentado algunas cosas. Cuando viene González también nos habla de esto, pero a veces es necesario insistir. Cuesta muchísimo que las personas ahorren algo.
Uno pregunta, y me ha tocado en los últimos tiempos preguntar a algunas personas de la iglesia y otras que son de otra iglesia que vinieron a verme, ¿cuántos ahorran? La respuesta siempre es la misma: no ahorro porque no me alcanza. Bueno, déjeme decirle que según mi amigo el pastor Olinto Barbosa, dice que la oración y la plata nunca alcanza. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Parece que no. ¿Entiende lo que quiero decir? La oración y la plata nunca alcanzan. Siempre hay que pedir un poco más, ¿sí? O hacer un poco más. Pero todo el mundo, así gane 3,000 pesos o así gane 15,000 pesos, está esperando recibir algo más. No sé cuánto gana usted, pero seguramente usted dice: necesito un poquito más, ¿o no? ¿Cuánto tiene que ganar? Un poquito más, porque el hombre nunca se llena, siempre necesita un poquito más. Ahora, ahorrar no es un problema de dinero. Ahorrar dinero es un problema de la mente. Es algo que usted tiene que trabajar en su mente. Y por poco que gane, algo tiene que aprender a separar y decir: esto es mi ahorro. 10 pesos por mes, 20 pesos por mes, 100 pesos por mes, de acuerdo a lo que gana, pero esto es mi ahorro. Y métalo, no sé, en una lata, en algún lugar, y diga: esto es ahorro, es una reserva que tengo para una emergencia. Cuando puede, y dice: bueno, la inflación me come todo, me dijo otro. Bueno, compra $10 cuando puedas y guarda $10. Y estos $10 es mi ahorro. Porque de a poquito, cuando dé vuelta el año, vos vas a tener una reserva que te va a servir para las emergencias. A veces me duele ver a creyentes que siempre están, a veces no solamente que no ahorran, sino que gastan por adelantado en la tarjeta lo que todavía no ganaron. Y comprometen a su familia y comprometen a su pareja y a lo demás a que después vaya a tener que pagar la cuenta, como ese siervo, ese profeta que se murió y vinieron los deudores y le querían vender los hijos a la mujer, o querían llevarse los hijos porque debía cuenta, ¿sí? Y no había pagado las cuentas. Usted tiene que aprender a hacer una reserva. Me da pena, como decía, cuando a veces hay creyentes que por ahí se le enferma el hijo o alguna persona y tiene que salir corriendo a molestar al vecino a que le preste unos pesos para pagar el remis que le lleve al hospital o comprarle los medicamentos que necesita para su hijo. No puede ser. Usted tiene que tener una reserva para esos casos y decir: yo pago el remis y compro los remedios porque tengo esta reserva hecha. Mi hermano, administre lo que Dios le da, sea poco, sea mucho, pero sea un buen administrador. También en lo económico, porque si usted compra por adelantado con la tarjeta, paga todo más caro, exceptuando alguna compra, como nos explicó Federico alguna vez acá, que hay algún descuento con tarjeta, y en ese caso pagarlo en un solo pago. ¿Sabe? A muchos creyentes hoy todavía le pasa como a este joven: no previene, gastan todo, llegan hasta el final, y si viene una crisis después, lo manda a los cerdos. Para un judío lo peor era tratar con los cerdos, porque ellos no comían cerdo, tenían prohibido comer carne de cerdo y relacionarse con los cerdos. Ahí tuvo que ir a parar este muchacho, hacer el peor trabajo
que había para un judío. Muy bien. Y yo quiero decirle a todos aquellos que dicen no se puede y son creyentes y están en el Señor, que están haciendo mentiroso a Dios. Voy a ser fuerte, porque la palabra de Dios me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene el Espíritu Santo para recibir fuerzas para tomar decisiones sabias. No diga no se puede o no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da el poder también para llevar esto adelante y llevar una vida que no nos lleve necesariamente a un extremo tal como lo llevó a este muchacho, a este hijo a quien Dios le había dado su herencia. Quiero decirle algo también. Un tiempo atrás me enojé con un matrimonio de creyentes, que venían a decirme que no podían seguir juntos, que tenían que separarse, que no había otro, y él me hablaba mal de la esposa me hablaba mal de él. Hasta que, como dicen por ahí, me bajé de la cruz, dejé de estar crucificado y le dije: ¿saben qué? Ustedes los dos están en pecado. Los dos. Porque un creyente de 15, 20 años de creyente, los dos creyentes, no puede ser que no puedan permanecer juntos. Hay pecados de orgullo, hay pecados de violencia, hay pecados de falta de sumisión, hay pecados de falta de respeto entre ustedes, y esos son pecados frente a Dios que hacen que los matrimonios por ahí vivan mal y se separen. Mi hermano, si usted está teniendo dificultades en su matrimonio, mire lo que Dios enseña. Apéguese a Dios. ¿Sabe por qué el hijo llegó al extremo de estar entre los cerdos? Porque salió de la presencia del Padre. Y si usted sale de la presencia del Padre, eso que dice: yo estoy bien con Dios pero ando mal con mi señora, mentira. O yo estoy bien con Dios pero ando mal con mi marido, mentira. Si usted está bien con Dios, va a andar bien con su esposa o con su esposo, va a estar bien en la iglesia, no se va a enojar porque dice: pero el diácono no me dejó sentar donde yo me quería, así que me voy de la iglesia. No está bien con Dios. No se engañe, no es el diácono, no lo culpe al diácono, no tiene nada que ver, pobre diácono. Él tiene que acomodar a la gente. Pero usted no está en buena relación con Dios. Yo le preguntaría: ¿hace su devocional? ¿Busca tiempo con Dios? ¿Está en su presencia? El único camino para volver atrás es el arrepentimiento. Mi hermano, ¿qué hacemos con las cosas que Dios nos dio? ¿Cómo las usamos o las mal usamos? Yo quiero darle un detalle interesante que no siempre la gente tiene en cuenta. El hijo, gracias a Dios, se arrepiente, vuelve a la casa de su padre y el papá lo restaura como hijo. El papá hace una fiesta, se alegra porque dice: este mi hijo estaba perdido, estaba muerto, ha revivido, está otra vez entre nosotros. Pero déjeme decirle algo: la herencia que el hijo se llevó cuando se fue no le fue restaurada nunca. Él le restauró como hijo. Sí, dijo: seguí siendo mi hijo, puedes vivir acá. Pero si usted lee el comienzo, dice: el padre repartió los bienes. Le dio al menor lo que le correspondía y al mayor lo que le correspondía. Que según la ley judía, el mayor tenía las 2/3 partes
O sea, un 66% y el menor un 33%. Ahora, esa parte la perdió, nunca la recuperó. Porque si usted lee la historia ¿no? Y alguno dijo por ahí, menos mal que el que lo recibió no fue el hermano mayor, ¿no? ¿Te conoce la historia? Si no, léala. Si le llega a recibir el hermano mayor cuando éste vuelve a casa, le saca las patadas hasta... Menos mal que lo recibió el papá. Ahora, esa parte de la herencia él la perdió y nunca más la recuperó. Porque el hermano mayor no le iba a dar de su herencia a él. Si vos te alejas de Dios y andás por el mundo y estropeas tu vida y estropeas las cosas que Dios te dio, no esperes que todo se vuelva a cero. No esperes que todo vuelva a ser como antes. Las marcas de tu pecado, las consecuencias de tu pecado, aquello que manejaste más y aquello que dañaste en tu cuerpo o en tu economía, te va a seguir afectando toda la vida. No vuelve todo a cero. Pero déjame darte una buena noticia al final. Dios es un Dios amoroso. Amén. Y Dios te restaura como hijo. Te pone el anillo, te pone ropa nueva, te da zapatos, hace una fiesta acá y en los cielos, porque vos volvés al Señor. Pero hay algo que también no tenemos que olvidar. ¿Podemos pasar la otra diapositiva? Una más, por favor. ¿Cómo es tu actitud al volver a Dios? ¿Con qué actitud volvés a Dios? ¿Cuál es la actitud que tuvo el hijo pródigo? Dice, volviendo en sí, dice la versión Valera, dice pensando, la que yo le leí, la actual. En la casa de mi padre, bueno, hay abundancia. Iré a mi padre y le diré, ¿qué le va a decir? Papá, acá estoy de vuelta, ¿puedo venir a casa? Porque hay muchos que vienen así, ¿eh? Dios, a ver si existí, a ver si me das lo que estoy buscando. Y pasa con algunos que se van de la iglesia. Se fueron siendo líderes de célula y anduvieron en cualquier cosa por 1 o 2 años. Después viene el pastor, me ha pasado. Estoy de vuelta. Gloria a Dios, me alegro de que hayas vuelto. Bienvenido. Ahora yo quiero saber si usted me va a dejar dirigir la célula. Digo, no. ¿Cómo no? Y no. No, porque anduviste en cualquiera todos estos 2 años. Pero más que nada, por tu actitud. Otro me dijo, ¿usted me va a dejar predicar si vuelvo? Le dije, no. Porque antes había predicado. ¿Y por qué no? Por tu actitud. Por tu actitud. Porque vos no venís arrepentido a decir, pastor, me equivoqué, pequé contra el cielo, no tenía que haberme ido, vuelvo. Quiero restaurarme de nuevo. Así vino el hijo pródigo. Papá, pequé contra el cielo y contra ti. No soy digno de tener el lugar que tenía antes. Pero al menos quiero empezar de ahí abajo, como uno de tus empleados. Cuando vos venís con esa actitud, Dios te levanta.
Dios te levanta y te restaura al lugar donde estás. Pero si vos venís con prepotencia, sin arrepentimiento, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Necesitamos venir con un corazón de reconocimiento, de entrega a Él por sobre todas las cosas y de reconocer que nos equivocamos, que estuvimos mal, que realmente no merecemos estar en ese lugar a causa de nuestro propio pecado, de nuestro alejamiento. Y termino, mis hermanos. Tengo buenas noticias para vos. No importa cuánto hayas perdido. No importa si perdiste toda la herencia anterior. Dios en su misericordia te puede permitir que vos comiences de nuevo, trabajando, poniéndote bajo su cuidado, poniéndote bajo su dirección, a tener todo y mucho más de lo que tenías antes. Amén. Porque yo tengo un Dios que siempre me da. Y aunque no pueda sacarle a mi hermano porque ya lo partió la herencia, Él puede ayudarme, bendecirme en mi inteligencia, en mi trabajo, para que yo pueda prosperar y tener muchísimo más de lo que tuve en cada una de las áreas de mi vida. Amén. Ese es mi papá celestial. Y ese es el papá que tenés vos, también es celestial y que puede llevarte a los caminos que realmente te levanten y te beneficien. Demos gracias a Dios por ese papá que Él es. Él puede, no importa lo que perdiste, no importa el estado en que estás, si vas a Él con la actitud correcta, arrepentido, reconociendo tu falta, pidiéndole que Él nuevamente te restaure, aunque sea en lo mínimo, Él te va a levantar nuevamente a lo máximo. Pero depende de tu actitud, depende de tu arrepentimiento, de tu corazón, porque Dios mira tu corazón y no mira lo exterior. Pónete en pie. Vamos a orar. Señor, en esta noche, en esta tarde venimos a ti, Señor, reconociendo que todo te pertenece, que todo es tuyo, que nos diste muchísimas cosas. A lo mejor, Señor, mucho de lo que aún no nos correspondía, pero en tu amor, en tu misericordia, nos diste estas cosas. Pero también queremos rogarte que nos hagas buenos administradores de lo que nos diste. Señor, de aquellas cosas que tenemos que administrar, que son tuyas, pero que pusiste en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, a no llegar a extremos como el relato que tú hiciste del hijo menor, sino que podamos, oh Padre, hacer prosperar y fructificar lo que nos diste. Pero también, Señor, te agradecemos porque si hay personas entre nosotros, y a todos nos ha pasado, que quizás hemos derrochado parte de las cosas que tú nos diste. Queremos pedirte, Señor, que nos des un espíritu de reconocimiento, de arrepentimiento, para que podamos llegar a ti y tú puedas hacer, Señor, con nosotros nuevamente levantarnos al nivel de tus hijos y bendecirnos y multiplicarnos. Y, Señor, en esta tarde del Día del Padre, yo quiero, oh Padre, interceder y pedir para que todos aquellos que tienen que restaurar cosas, que tienen que volver, Señor, a avanzar sobre cosas que quizás han perdido por su mal manejo, oh Dios, que en esta tarde ellos puedan recuperar no solamente lo que han perdido, sino mucho más en el esfuerzo y en el trabajo, Señor. Que tú estés sanando a aquellos que a lo mejor tienen enfermedades a causa, Señor, de la mala administración de sus cuerpos. Aquellos, Señor, que tienen, oh Padre, dificultades en lo económico por mala administración de su dinero, de sus bienes.
Oh Padre, yo te pido que tú los levantes, los sanes, los restaures y le des, Señor, muchísimo más en esta hora de lo que han tenido. Señor, restaura todo lo que han perdido y que realmente, oh Padre, puedan sentir la bendición tuya de un Padre amante. Oh Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú, Señor, hagas la obra necesaria en cada uno de estos corazones. En el nombre tuyo, Jesús, pedimos y agradecemos. Amén y amén, Señor. Tomen asiento un momentito. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a estar en oración. ¿Y sabe qué? Tal vez hay entre nosotros personas que no son hijos de Dios del todo porque nunca han hecho una entrega de su vida, nunca han vuelto al Padre con arrepentimiento y haber dicho: papá, me equivoqué, viví lejos de vos, no estuve en tus caminos, no estuve en tus cosas, no te he recibido como mi Señor, mi Salvador, no te he entregado mi vida, he andado en mis propios caminos, en mis propias ideas, pero necesito volver a ti, necesito entregarte mi vida hoy. Y si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Jesús en esta tarde, Dios le está invitando para que lo haga. Si usted nunca hizo una entrega de su vida a Jesús, nunca volvió a Él como este hijo que se alejó, a lo mejor usted anduvo en sus propios caminos, hoy le estamos invitando, Dios le está invitando a que usted regrese porque Él está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre recibe a los que con un corazón humillado van a Él, arrepentido de haber estado lejos de Él. Si hay alguien que necesita dar este paso hoy, que el Espíritu Santo le habló, yo quiero decirle que usted tiene que hacer una oración de entrega. Tal vez usted no sabe cómo hacerla, déjeme que le guíe, pero las palabras tienen que salir de su corazón. No es una cábala, no es algo que se repite, es una oración que usted está elevando a Dios, aunque repita mis palabras. Pero si quiere hacerlo en esta tarde, allí donde está, dígale así a Dios en su corazón: Señor, yo quiero volver a ti, yo quiero estar en tus brazos, yo quiero recibir la bendición de multiplicar y recuperar todo lo que he perdido. Te entrego mi vida, me entrego a ti, perdóname mis pecados, me arrepiento de haber vivido lejos de ti, pero ahora quiero comenzar una nueva etapa para que puedas bendecirme, para que pueda prosperar, para que pueda vivir mejor y para que tenga la certeza, la seguridad de estar contigo en la eternidad. Una vez más, Señor, te reconozco como Señor y Salvador en esta hora. Toma mi vida y bendíceme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay personas que han orado esta oración por primera vez en su vida, seguimos orando, seguimos en actitud de oración. Si hay alguien que ha orado así por primera vez, yo quisiera conocerle porque yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted se lleve toda la bendición de Dios en esta tarde. Levante su mano. Dios la bendiga. ¿Quién más en esta tarde? Otras manos levantadas. Dios la bendiga. Vamos a hacer una cosa. Todos aquellos que hicieron esta oración por primera vez, pasen aquí adelante un segundito y vamos a orar por ustedes. Los vamos a bendecir. Vamos a hacer que lleven toda la bendición en esta tarde. Adelántense aquí adelante, ¿sí? Todos aquellos que hicieron esta oración
entregaron, volviendo al Padre, ¿sí? Volviendo a Dios en esta tarde. Vamos a esperar un segundito. Si usted hizo la oración, adelántese. Vamos a estar aquí orando por ustedes, ¿sí? Muy bien. Invito a los hermanos de la iglesia que levanten también sus manos en señal de oración y oremos por estas vidas. Señor, venimos a ti y te agradecemos porque, Señor, en esta tarde tú has hablado al corazón de estas personas y ellos han resuelto, Señor, recibirte como Señor y Salvador, entregar su vida a ti. Y es la mejor decisión que han hecho en sus vidas, porque un día la hicimos nosotros y fue lo mejor que hicimos. Señor, yo quiero pedirte que ahora que tú, Señor, con tus ángeles te ocupes de ellos, los bendigas, los acompañes, los llenes de tu gracia, de tu misericordia. Bendice, Señor, su trabajo, bendice su familia, bendice su vecindario. Oh Padre, que realmente ellos puedan sentir tu gracia sobre sus vidas. Oh Dios, los pongo en tus manos y pido que tú abras las ventanas de los cielos y llenes, Señor, de gracia sus vidas. Oh Padre, que le des lo mejor de ti, Señor, a ellas a partir de ahora. Gracias, Jesús, porque lo vas a hacer. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén, Señor. Le vamos a pedir 3 minutos más, ¿sí? Si ustedes quieren pasar un momentito, les vamos a dar un material que tenemos, que queremos que ustedes lean en la semana para que sigan recibiendo. Y si nos quieren dejar un celular o un mail para que alguien le llame y le diga cómo está, te está yendo bien, también lo queremos hacer, ¿sí? Así que si ustedes acompañan a esta señora que está ahí con una bandera, vayan un momentito y después regresan. Muy bien, vamos a invitar a los músicos, ¿sí? Porque así le damos tiempo a que ellos preparen y después cerramos el culto. Cantamos una canción más y después nos despedimos.